Pregunta Canario Richard por aquí. Buenos días, llegué tarde a la última noticia, estaba en otra cosa. ¿A qué hora es la charla sobre ayudar a cambiar? Ayudar a cambiar cosas aquí, ahora. Canario Chat. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentar al primer invitado que nos va a ayudar a entender un poco qué es esto de intentar cambiar el mundo desde cosas pequeñas y desde cada uno. Y el primer invitado de hoy es Alberto Alemano, que le voy a dar paso ya para que esté con nosotros. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola Clara, hola a todos y a todas. Estupendo. Llueve siempre en el País Vasco, entonces no estoy muy contento, pero con vosotros ya tengo sonrisa. Bueno, yo estoy en una sala que no sé ni qué tiempo hace fuera, solamente te puedo decir eso. Bueno, Alberto, que supongo que a lo mejor algunos lo conocéis, pero algunos no, es el fundador de The Good Lobby y además es un Ashoka Fellow como yo, que básicamente nos seleccionó Ashoka, que es una entidad no lucrativa que se dedica a intentar impulsar el cambio social y el emprendimiento social, pues nos seleccionó en el mismo año casi, o a ti un año antes que a mí, yo creo, como Ashoka Fellows, porque creen que nuestros proyectos pueden ayudar a cambiar el mundo. Hoy vamos a hablar mucho de eso, de cómo cambiar el mundo, pero yo necesito empezar por una pregunta que yo estoy segura de que hay mucha gente que se hace. ¿Existe eso del lobby bueno? ¿Existe eso de good lobby? ¿Existe el lobby para el bien? Porque siempre que hablamos de lobby nos imaginamos una habitación oscura en la que hay unos señores ahí maquinando cosas, pero que no va mucho con nosotros, vamos, que no va mucho con el ciudadano del día a día. Claro que existe, el lobbying bueno existe, es algo que mucha gente hace todos los días cuando intenta hablar con su propio político, con su propia administraciones y lucha y no deja pasar injusticias. Cada vez que tú intentas hablar con la administración, con alguien que toma una decisión, tú en realidad estás haciendo lobbying y es algo que hacemos todos los días sin darnos cuenta cuando luchamos, cuando estamos, no aceptamos una situación de injusticia, una situación que nosotros percibimos como algo que está tocando nuestros intereses y nosotros nos animamos a movernos, a hablar y participamos, que es mucho más que simplemente votar, estamos haciendo un lobby. Y el lobbying es algo que tenemos probablemente que relanzar, cambiar un poco la percepción que tiene. Siempre pensamos, como tú has dicho, es algo de un poco sucio, algo que pasa en los corredores, es algo que puede ser algo de corrupto, pero históricamente el lobbying en realidad es algo que la democracia necesita y todos nosotros tenemos un deber moral de hacer lobbying si queremos cambiar las cosas. Eso, fíjate, o sea, yo cuando pienso eso que dices, ¿no? De todos al final lo hacemos en el día a día porque hablamos con nuestros parlamentarios, intentamos hablar con nuestra administración, etcétera. Tengo un poco la sensación, y la tengo también a nivel personal, como que muchas veces te encuentras como contra un muro, ¿no? Contra una puerta. O sea, tú le mandas, por ejemplo, los correos de los diputados en España están en la página web del Congreso y tú le puedes mandar un correo a tu diputado. La posibilidad de que te conteste, yo lo he hecho alguna vez, es limitada, la verdad. Sí, sí, la verdad que no hay una cultura política de escucharnos a los ciudadanos. Entonces tenemos que utilizar otros canales, por ejemplo, enviar un tweet, hacer una foto a ellos cuando encuentran un lobista del tabaco o alguien que vende armas y poner un poco de presión sobre ellos. Y así que nos van a respetar porque entienden que al final ellos están ahí para servir a nosotros. Al final nosotros le hemos confiado nuestro poder de manera que ellos puedan representarnos. Pero en el momento en el cual ya no nos representan, tenemos que empezar a trabajar, a dialogar con ellos y hoy día la verdad es mucho más fácil de poner presión sobre ellos si no hacen algo, porque tenemos los medios sociales que están creando muchos problemas en el mundo, pero también nos están empoderando porque podemos lanzar un debate, podemos encontrar gente que la piensa como nosotros y sin lugar que ser una persona, somos miles que están intentando contactar el mismo diputado en el Congreso, yo estoy seguro que esta persona va a contestarnos. Y encima, si tenemos una buena idea que puede ser y transformarse en su propia idea, porque le estamos dando una solución a un problema real, estoy seguro que nos va a escuchar y hasta nos va a invitar a Madrid o en la ciudad, esto se puede hacer también a un nivel local, para escucharnos, encontrarnos de manera que pueda recibir nuestra ayuda. Mira, es verdad eso que dices, ¿no? Que la idea de que muchas veces los diputados en general, los diputados en España, en otros países o los europarlamentarios llevan muchos temas a la vez y no necesariamente saben de todo y de hecho a lo mejor hasta agradecen, ¿no? Que cuando alguien sabe mucho de un tema y tiene ideas para solucionarlo, se le acerque y le diga, oye, aquí igual la mejor idea es esta y no hacer esta.
¿no? Me imagino. Absolutamente, absolutamente. Yo creo la razón por la cual tenemos representantes y seguimos con las elecciones es porque siempre hemos pensado que al final estamos pagando a una gente porque estudie, porque se lo piense, porque tome buena decisión. Pero hoy día este argumento es muy débil. Muchas veces nosotros en la sociedad sabemos mucho más, somos mucho más informados y afectados por decisiones que esta gente en realidad no conoce muy bien, porque al final viven en otro mundo, no tienen la sensación de lo que pasa en la sociedad y al final, yo siempre digo, al final los políticos necesitan a los ciudadanos tanto cuanto los ciudadanos necesitan a los políticos. Necesitamos crear un feedback loop que es una especie de mecanismo como hay en los coches donde hay una continua contaminación entre lo que pasa abajo y lo que pasa arriba. Si queremos utilizar una versión, decimos, vertical del poder, Total, sí. desafortunadamente sigue así. Fíjate, hay una cosa que decía por aquí H. Faust que dice, ¿lobby bueno es igual a las asociaciones de lucha y protesta de toda la vida? Sí y no, es decir, no es simplemente protestar. Te doy un ejemplo. Piensa un poco en Greta Thunberg. Greta ha hecho una revolución. Todo el mundo ahora es mucho más consciente del impacto negativo que la humanidad y que nosotros mismos tenemos sobre el planeta. Pero esto ha cambiado algo en términos de políticas sobre el cambiamiento climático, muy poco. Es decir, protestar es importante, nos ayuda a ser más consciente de un problema, pero la protesta no es suficiente. Hoy día, si quieres verdaderamente cambiar el mundo, necesitas tener una solución y compartirla con tus políticos. Y esta es la diferencia entre hacer lobbying o simplemente protestar y enfadarte y ponerte un poco radical en la calle. Tenemos que ir mucho más allá. Hay una pregunta que te quería hacer porque, claro, yo conozco la iniciativa de Good Lobby, pero estoy segura de que esta pregunta te la han hecho más veces. ¿En qué se diferencia de Good Lobby y cómo hace el trabajo con los ciudadanos? Que quiero meterme ahora ahí porque creo que tenéis algunas iniciativas muy interesantes para que la gente que nos esté escuchando y que piense, vale, que sí, pero ¿cómo me organizo yo con un grupo de gente que tiene el mismo interés que yo para ir a decirle a mi europarlamentario o a mi diputado que algo está mal? ¿En qué se diferencia de Good Lobby, por ejemplo, de otras iniciativas que a lo mejor a priori podrían sonar parecidas como Abad o como Change.org, que se usa mucho en España, ¿no? Para recolectar firmas y poder plantear, por ejemplo, iniciativas legislativas populares? Sí. Decimos que el Good Lobby tiene una herramienta que nos permite ir un poquito más allá que recoger las firmas. Es importante hacer campañas, es importante crear presión sobre los tomadores, los que toman decisiones, pero lo que hace la diferencia es tener un marco muy claro que te permite a ti, ciudadano, de montar tu lobby buena. Y esta es un poco nuestra especialidad. Entonces, estamos acompañando movimientos ciudadanos, estamos acompañando ONG y también a veces empresas buenas, porque también hay empresas buenas, lo que llamamos Benefit Corporation, estas sociedades que intentan no solamente maximizar el profito, pero también tener un impacto positivo sobre el planeta, sobre su propio empleados. Y esta herramienta es la herramienta del lobby bueno que consta de 10 etapas. Entonces, lo que tú tienes que hacer, primera etapa, es elegir cuál es tu causa, cuál es la cosa que te pone loco y que tú quieres cambiar del mundo, ¿no? Puede ser un tema relacionado a los LGBT, a derechos civiles, puede ser algo relacionado al planeta, quieres convencer a tu ciudad de eliminar el plástico, cualquier cosa. Esta es la etapa número 1. La etapa número 2, que es la más importante, que no hacemos mucho, es hacer los deberes. Es decir, colectar en Internet toda la fuente de información sobre este tema. ¿Cuáles son los estudios? ¿Cuáles son los elementos? Y después mapear un poco este espacio. Y mapearlo significa encontrar aliados potenciales, cuáles son los otros ciudadanos, las otras organizaciones que quieren trabajar con nosotros. Entonces, lo que le vamos a pedir a estas personas no es simplemente de firmar. Nosotros firmamos todos los días. Ir un poco más allá, ¿no? No vale. Pero no pasa nada. Y ese es la experiencia. Entonces, puedo seguir, si queréis, o lo podéis encontrar fácilmente en Internet, esta herramienta, que es la herramienta del Good Lobby. Existe en inglés, existe en italiano, no existe todavía en español, pero es muy fácil acercarse y quién sabe, puede que lo podemos desarrollar juntos. Una traducción sencilla, una página donde las 10 etapas, yo creo que están aquí, la puedes encontrar en el sitio de Internet y tú verás que es algo de muy, muy sencillo. Y después la unión hace la fuerza. Una vez que tú ya no eres solo en tu batalla y has conseguido encontrar una comunidad y hacer una comunidad a tu alrededor,
va a ser mucho más rápido y vas a ser mucho más potente, tener más confianza y esto puede verdaderamente hacer la diferencia a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel europeo, donde al final estamos hablando de cambio, cómo cambiar el sistema. Si cambiamos algo en Europa, esto va a cambiar también el nivel local, nacional. Y es por eso que a nosotros nos gusta trabajar mucho con Europa, porque parece muy lejos, pero en realidad, si tú induces el cambio allá, esto impacta a nosotros directamente. Es algo de muy potente, donde no hay mucha conciencia, yo creo, pero Europa es un buen target de nuestras acciones de cambio sistémico. Pues fíjate, ahora que me hablas de Europa, le he pedido a Sergio Sanjeo, que es nuestro jefe de datos, que me hiciera, bueno, como una hoja con algunos datos sobre cuál es la percepción de los españoles y de los europeos de cómo se les escucha en las instituciones europeas, que a veces nos parece que están como súper alejadas. Y la verdad es que los datos no son muy buenos. O sea, algunas cosas que me contaba Sergio, por ejemplo, hay un 45% de europeos que están de acuerdo con la frase "mi voz cuenta en la Unión Europea", que es menos del 50%, para empezar. Menos de la mitad de los europeos creen que su voz cuenta. Pero es que si nos vamos a los datos de España, solamente el 34% de los españoles están de acuerdo con esa idea de que su voz cuenta en Europa. Hay un 61% que no está nada de acuerdo con eso. Y además lo que vemos es que cuando hay periodos de crisis, por ejemplo, en la crisis económica de 2008 o ahora con la pandemia, ese dato baja todavía más. Hay todavía menos gente que cree que su voz cuenta en Europa. ¿Tú por qué crees que es esto? Y además tengo la sensación, y corrígeme si me equivoco, que esto alimenta un poco la polarización, el descrédito de las instituciones, ¿no? Nos separa, nos divide. Sí, sí, sí. Clara, yo creo que es una paradoja, porque en realidad la Unión Europea ofrece muchas más oportunidades a nosotros ciudadanos de comunicar con ella, con los parlamentarios europeos, con la Comisión, pero estos canales de participaciones, por ejemplo, la Iniciativa Ciudadana Europea, no son muy conocidos y al final no lo estamos utilizando. Cuando utilizamos estos instrumentos, podemos verdaderamente cambiar las cosas. Y es lo que a nosotros nos dedicamos hace mucho tiempo y lo que me gustaría demostraros a vosotros. Por ejemplo, si tú escribes un correo a un funcionario europeo o escribes un correo a un miembro del Parlamento Europeo, están obligados por ley de contestarte en 15 días. ¿En serio? Y es algo que no existe. No, un momento, que esto me parece revolucionario. O sea, si tú le escribes a un parlamentario europeo, en 15 días está obligado a contestarte. Sí. Es impresionante. Yo no tenía ni idea de esto. No sé si la gente en el chat lo sabía, que aquí hay gente que sabe muchas cosas, pero... La administración pública europea es una administración mucho más, decimos, con más medios, con más recursos y mucho más íntegras también comparada a la nacional por muchas razones. Pero te repito, que no estamos utilizando estas oportunidades, lo que es verdaderamente una pena. Hay un sistema de peticiones donde tú puedes en una página web compartir tu problema. Y esto llega directamente a los parlamentarios que tienen que reunirse para debatir de este tema. Y esto ha pasado mucho durante el Brexit, con los ingleses que viven en España, que dicen, oh, ¿qué va a pasar a mí ahora? Y entonces han introducido muchas peticiones, han obligado al Parlamento Europeo de ocuparse de este tema. Y han tenido mucha influencia. Como sabéis, los ingleses que viven en España han cristalizado sus propios derechos y han conseguido seguir viviendo aquí teniendo más o menos los mismos derechos, lo que ya estaba. Claro, lo que entran ahora ya no, porque ya ha pasado el Brexit. Te doy un ejemplo muy concreto de lo que podemos hacer para hacer oír nuestra voz en Bruselas y es muchísimo más de lo que pensamos. Qué interesante eso. Y hay casos de éxito, entiendo, ¿no? De ciudadanos que se unen, que contactan con The Good Lobby, empiezan a crear un movimiento y al final consiguen influenciar para que las políticas que se hagan en la Unión Europea tengan a veces incluso sentido, ¿no? Y que estén enfocadas hacia la gente a la que afectan. Sí. Estas oportunidades están ahí, tenemos que utilizarlas. Nosotros durante los años, te puedo contar mi primera campaña, la razón por la cual empecé el Good Lobby en el 2012, con mis estudiantes y con compañeros y otro ONG hemos empezado un movimiento para eliminar el recargo adicional que había sobre las llamadas móviles en Europa, porque nos parecía absurdo, ¿no? Que en Europa no había ya fronteras, entonces estábamos todos estudiando, trabajando por Europa, pero cuando tú cruzabas la frontera te llegaba un texto diciéndote ahora te vamos a hacer pagar esto. Qué paradoja. Entonces hemos hecho una iniciativa ciudadana europea, 7 personas, ciudadanos provenientes de 7 países europeos
y hemos empezado a coleccionar firmas. Y en realidad hemos coleccionado muy pocas firmas porque era muy complicado hacerlo. En el 2012 el Internet estaba menos desarrollado, pero el hecho de haberlo registrado a la Comisión Europea ha puesto este tema en la agenda política y la comisaria europea, en este momento la holandesa, la Neelie Kroes, nos llamó diciendo, quiero escuchar qué queréis hacer. Y hemos dicho, esto es inaceptable. Le pareció una buena idea y esta idea se transformó en una directiva que en el 2015 eliminó completamente, como sabéis, el recargo adicional sobre la telefonía. O sea, a ver un momento. Que no haya roaming en Europa y que cuando nos vamos a Francia o a Portugal o tal, podamos usar nuestro móvil español sin que nos cobren muchísimo más, es gracias a The Good Lobby. Es gracias a una lobby buena que nosotros hemos metido en marcha y no pedimos crédito por eso. Hay muchos actores que nos han ayudado. Esta es la fórmula. La fórmula mágica no es ser una persona, una organización. Es tener una idea y conseguir crear una red de contactos y fuerzas e intereses que quieren inducir este cambio que en Ashoka llamamos sistémico, porque al final estás cambiando las reglas en toda Europa. Claro. En este momento había 28 países y la verdad que hasta algunas empresas de telecom aceptaron la idea. Dijeron, vale, esto es algo que va a ser muy popular en Europa, es algo que vamos a monetizar, porque al final, no sé, Telefónica no existe solo en España, existe en otros países europeos. Entonces no tenía ningún sentido que nos hiciera pagar más. Y al final esto se ha transformado y la verdad que esto puede pasar a vosotros, a vuestra idea. Tenéis que tener un poco de suerte y ser un poco valientes en conectar los actores justos y entender cómo el mecanismo funciona, y eso es lo que hacemos al Good Lobby. Ayudar, apoyar ideas que nos parecen merecer más visibilidad y reestructurar totalmente el debate público, porque al final venimos a lo que hace es Maldita, que es informar y permitir a cualquier persona de saber cuáles son los términos del debate, por qué es tan complicado para los políticos de tomar una decisión. Y esto no es nuestra ayuda a informar e empoderar el ciudadano, transformándolo en lobista. Qué maravilla. Mira, está compartiendo por el chat Lord Bartu el enlace a la página de peticiones del Parlamento Europeo para que todos los que estáis aquí en el chat, que tengáis algo que pedirle al Parlamento, lo podáis hacer. Me gustaría, voy a pedir dos cosas. Una es que los que estáis en el chat nos compartáis ideas que creéis de cosas que podrían cambiar en Europa, que también, ahora que tenemos aquí a Alberto y tenemos la suerte de poder hablar con él, nos puede hacer el filtro y decirnos, uy, pues esto puede ser una cosa que podríamos escalar y tal, y esto no, a ver qué surge de ahí. Y a ti, Alberto, te voy a pedir más casos de éxito, que el del roaming me parece espectacular, ya te lo digo, pero es que sé que lleváis alrededor de 60 casos cada año y eso significa que tiene que haber muchos más. Sí, no, muchos casos, muchos proyectos, cada día nos llegan ideas, no podemos seleccionar todas, pero muy a menudo lo hacemos. Tenemos también mucho trabajo ahora con The Good Lobby en Italia, donde tenemos otro despacho en París que trabaja sobre Francia. Nos encantaría hacer lo mismo en España y al momento nuestro despacho, decíamos, central está en Bruselas, muy cerca del Parlamento Europeo, muy cerca de la Comisión, y estamos activos. Yo creo que un proyecto interesante que puedo compartir con vosotros, que es un tema del cual se habla mucho en España, es el tema de la ética y de la integridad profesional. Es decir, ¿qué pasa cuando un político se retira? La mayoría de los políticos, cuando se retiran, van a monetizar su propio contacto, se van a transformar en lobistas, pero no van a trabajar con nosotros, van a trabajar por las mismas empresas que al final han conocido cuando eran políticos. Y entonces hemos hecho una lucha muy, muy grande hace unos años y seguimos haciéndola para reformar las reglas, para impedir que un político pueda, después de haber dejado el Congreso o el gobierno, empezar a trabajar como lobista por una grande empresa. Y entonces hoy, por ejemplo, en Europa hemos conseguido que tengan que pasar 36 meses antes que este político pueda tener un trabajo de cualquiera. Y durante esta temporada el político... ¿Cómo? O sea, no pueden trabajar en nada porque claramente van a utilizar sus contactos previos, ¿no? Tiene que pedir una autorización ahora y esta autorización está condicionada a la actividad que quiera hacer. Entonces, se hace algo diferente. Por ejemplo, era un doctor que se ha puesto a hacer el ministro o puede seguir a hacer el doctor, no hay problema. Pero claro, si quiere ir a trabajar en tema de políticas públicas, donde él tiene el contacto, tiene la influencia, nos parece que no está apropiado. Entonces hemos conseguido cambiar el de una aseguradora, pues igual no lo terminamos de ver, ¿no? Exacto. Fíjate, en España hay una ley de incompatibilidades también. La incompatibilidad
es durante 2 años. Y si quieren trabajar también tienen que pedirle permiso a la Oficina de Conflicto de Intereses, que se llama aquí en España. También te digo que a veces la Oficina de Conflicto de Intereses no ve conflicto de interés en algunas cosas que vistas desde fuera sorprenden un poco. Por ejemplo, un ministro de política energética que pasa a una eléctrica. Y a veces como que nos sorprende, o un ministro de Economía. Oye, están empezando a salir algunas ideas que yo te las voy dejando aquí y si quieres me vas contando. Fíjate, eliminar de verdad las devoluciones en caliente y prohibir la externalización de los grupos paramilitares que se dedican a expulsar a gente en las fronteras. Entiendo que nos referimos a Marruecos, nos dice H. Faus. Prohibir los grupos privados de presión en los desahucios, que eso no sé si conoces lo que es, la gente, ¿no?, que va a los de a las órdenes de desahucio a sacar a la gente a la fuerza de las casas. Hay algunas ideas por aquí que van circulando. Vamos a, si te parece, a darle paso ya para que se una a esta conversación a Vivian Ogo. Voy a ver si la puedo añadir por aquí. Hola Vivian, vamos a quitar el compartir pantalla. Muy buenas, es un placer tenerte aquí. Un poco para que se sitúe también la gente que nos está escuchando, nuestro ánimo con estas charlas es intentar juntar iniciativas que están muy avanzadas, como puede ser The Good Lobby, que lleva muchos casos cada año, con iniciativas que están empezando, como es el caso de Vivian. Y creo que los dos, en cualquier caso, tenéis un impacto brutal en cómo al final, desde vuestros rinconcitos cuando empezasteis, habéis ido escalando vuestros proyectos para involucrar cada vez a más gente. Hay una cosa, esta mañana hablaba por teléfono con Vivian y le decía, yo en realidad lo que quiero es que nos cuentes por qué con 23 años estás haciendo un montón de cosas, desde haber fundado una organización que se llama Puerta África, que conecta afrodescendientes para que intenten también influenciar en las políticas a nivel de España y a nivel Europa, y les conecta entre ellos para que entiendan también a sus comunidades. Pero bueno, estás en el Consejo de Europa, presentas encuestas sobre preocupaciones juveniles al Congreso de los Diputados. Quiero decir, en 23 años te ha dado para hacer muchas cosas y eso significa que tuviste que empezar muy pronto. Sí, bueno, primero, buenos días a los dos. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues la verdad es que mis ganas de cambio empezaron desde muy pequeñita. Me recuerdo cuando tenía 7 años que veía en la televisión constantemente cómo habían personas haciendo huelgas de hambre para que terminaran las guerras en Medio Oriente. Y un día que estaba en un hotel me sentí súper mal por ver tanta comida a mi alrededor y dije, pues yo también quiero hacer una huelga de hambre para poder ayudar a cambiar y a terminar con las guerras. Y desde ese momento que he sido bastante activa, siempre he pensado en ser mayor para poder tener un impacto a mi alrededor y poder cambiar cosas que me parecían injustas. Y eso con 7 años, pero luego ha habido una evolución posterior, ¿no?, que te ha hecho empezar a involucrarte más en la toma de decisiones y creo, me decías esta mañana, yo me siento un poco síndrome del impostor porque yo no intento hacer incidencia política pura y dura como puede intentar hacer el que hace lobby. Y yo te decía, bueno, yo creo que en realidad sí, cuando intentas empoderar a jóvenes, por ejemplo, para que participen más en los problemas que les preocupan, eso no deja de ser un poco incidencia política, ¿no? Sí, o sea, es algo que me encantaría hacer, o sea, tengo muchísimas ganas de poderme hacer incidencia de una forma más organizada. Sí, yo que hago bastante activismo, sobre todo por los derechos de las personas migrantes y después, como decías, para conectar y activar y formar a jóvenes tanto africanos como afrodescendientes como europeos para cambiar las relaciones entre nosotros, es decir, para terminar con el racismo, por decirlo de alguna manera sencilla, para mejorar las relaciones con África y para cambiar, para tener un impacto en el mundo, ¿no?, juntos. Y bueno, eso lo hago con apoyo de instituciones públicas y por tanto creo que sí que en ese sentido pues estamos pudiendo cambiar un poco cómo las instituciones se relacionan con África. O sea, en concreto, por ejemplo, Casa África, pues nosotros vamos mucho con el discurso de la importancia de que sean los actores locales y también como del rol de los migrantes en todo este proceso, ¿no? Y de ir trabajando con ellos vemos como cada vez incluyen a más personas racializadas y afrodescendientes en los paneles,
me dieron, por ejemplo, la Bueno, oportunidad de hablar con que es embajadores. tremendamente importante, ¿no? O sea, que no vayamos Sí. a casa a África y allá, que está guay, que habrá gente que sabe en España y española y nacida aquí sin descendencia, que sepa mucho sobre África, pero también habrá otra que no. Sí, o sea, eso es para nosotros súper interesante. Y luego también ver que están metiendo a jóvenes, ¿no? Que eso también es algo importante. Te voy a coger esa porque me he guardado una pregunta que nos han hecho un poco más arriba. Siguen entrando ideas, por cierto, Alberto, de cosas que deberían hacerse. Por ejemplo, decía alguien, hay que digitalizar los tickets de compra. Es absurdo que nos den el ticket en papel, contaminamos más, se pierden, se borran, en fin. Fíjate, preguntaba Anaem, ¿cómo podríamos aumentar los canales de participación ciudadana para que los jóvenes hablaran más y mejor con los políticos? Y creo que aquí... vamos, estoy segura que Vivian tiene mucho que decir, pero creo que Alberto seguro que también tiene alguna experiencia de cómo intentar acercar la política a los jóvenes, así que os dejo, podemos empezar si quieres por Vivian y luego pasamos a Alberto, que hablemos un poco de esto, porque hay mucha gente joven en este chat que está diciendo, vale, que sí, que está muy guay, que yo le puedo escribir a mi eurodiputado, pero no sé si al final eso me llega. Sí, yo creo que cuando hablamos de jóvenes sí que podemos escribirle a los eurodiputados, pero creo que tenemos que bajar a lo local y a lo regional. O sea, yo creo que tenemos que formar a la juventud desde los colegios y los institutos, por ejemplo, para que cuando vean un problema en su pueblo, contacten con el ayuntamiento, ¿no? Para que cuando vean que se puede mejorar su región, contacten con el Parlamento. No sé qué piensa Alberto de esto. Oh, estoy totalmente de acuerdo. Es un tema de confianza. Al final es una cultura que tienes que tener el reflejo de decir, si tengo un problema, hay personas en nuestra sociedad que están pagadas, gracias a los impuestos, de ofrecer este servicio. Si hay algo que no funciona, tengo que tener reflejo de contactarlos. Y en este sentido yo creo que nuestras sociedades tienen un poco miedo, tienen casi demasiado respeto o pasan de tener demasiado respeto o de no respetar a estas personas y ser como violentos. Que es un poco lo que hemos vivido, creo, en España durante los últimos años, que hemos pasado de adorar el político, tenerle miedo, a no tenerle ninguna forma de respeto. Y hay un problema cuando al final hay estos extremos. Entonces, crear esta cultura es algo que tenemos verdaderamente que inculcar en los niños, las niñas muy pronto, dándole ejemplos de éxito, donde efectivamente el hecho de hablar y de comunicar ha sido apreciado por el sistema, por las autoridades mismas, sobre todo si hay soluciones, porque muy a menudo las soluciones existen fuera de las autoridades, pero las autoridades no las ven y no tienen incitaciones a hacerlo. Y esa es exactamente esta relación que tenemos que reinstaurar actuando de diferentes maneras. Pero es verdad, y os lo digo a los dos, que hay un sentimiento un poco de frustración por parte de los ciudadanos cuando intentan contactar, por ejemplo, con su ayuntamiento y lo dice ahí Blackbird y el ayuntamiento te ignora. Y entonces ahí, ¿qué haces? Pues aparte de intentar no frustrarte porque entonces paras de hacer nada, ¿no? Hay que ser pesado, o sea, no hay nada que se consiga el primer día, pero es que en política ni es que nada en la vida, bueno, solamente gente hiper superdotada y con mucha suerte, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte en la que se tiene que ser pesado y después se tiene que empatizar también con el político, ¿no? O sea, si enviamos a un mensaje al político y le decimos, oye, estás haciendo esto mal, cámbialo, pues yo tampoco te respondería. O sea, yo creo que o sea, quizás se respondería. Hombre, pero hay una diferencia ahí, Vivian. Al político le pagan para que conteste. No, sí. No, a lo que me refiero es que al final un político tiene un montón de frentes abiertos. O sea, creo que tenemos una imagen de ellos como si estuvieran ahí sentados sin hacer nada y realmente viven también mucha ansiedad. Yo creo que sí tenemos que empatizar con ellos y ponerles las cosas fáciles. Yo creo que a los políticos pues tenemos que ir con ideas claras y con también nosotros siendo claros, ¿no? Tengo una idea para mejorar este problema, ¿por qué no nos reunimos y lo hablamos? O sea, como siendo como muy, dándoles las cosas como fáciles en ese sentido. Me da un poco la sensación, escuchándoos a los dos, que hay una cosa que los ciudadanos tendemos a hacer, que es, mi responsabilidad es votar cada 4 años. Yo voy, voto y luego me desentiendo porque yo he votado a este fulano precisamente para que me arregle los problemas. Y casi lo que nos estáis diciendo es todo lo contrario. Es como guay que votes y que ejerzas tu derecho democrático al final, pero luego hay que currárselo. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que dedicarle tiempo, esfuerzo, coordinarnos con otra gente, ¿no? No es votas y chao. Exactamente. Yo creo que este es el punto fundamental, ¿no? Cómo nosotros entendemos la democracia. Al final pensamos que la democracia es ir a votar cada X años, pero en realidad este es simplemente el principio
de nuestro trabajo en la democracia. Pero durante mucho tiempo nos han dicho lo contrario, nos han dicho, no hay problema, lo importante es que tú votes, ¿no? Y al final, después de 4 o 5 años, vuelven aquí, quieren el voto, los políticos, y se te hablan. Entonces, no podemos, claro, no hablamos ya el mismo idioma, no tenemos las mismas expectativas y la sociedad ha cambiado mucho. Como decía, los conocimientos hoy día son compartidos, todo el mundo lo comparte por encontrar la información, las soluciones con la innovación social existen en la sociedad. Mira lo que ha pasado en España durante los últimos años, es impresionante. Las soluciones se han encontrado fuera de los palacios de poder y algunos alcaldes, alguien ha escuchado. Y los que han escuchado han tenido más éxito de lo que no han escuchado. Entonces, tenemos un ejemplo muy concreto y muy visible. Pero las incitaciones de los políticos hoy día sigue siendo, vale, me han votado, entonces tengo legitimidad. Pero no la tienes. Para ganártela tienes que seguir escuchando y demostrando que te mereces de quedarte donde está. Y entonces hay un problema cultural de los dos lados. No solamente los políticos, pero también los ciudadanos, que como dices tú, Clara, al final votan y ya se olvidan, ¿no? Porque es muy cómodo, tenemos una vida complicada, pero pagamos un precio muy alto para desentendernos, ¿no? Hoy día. Total. Es muy importante eso que dices, que al final hay una culpa en los dos lados, ¿no? Los ciudadanos porque, bueno, pues porque somos vagos y nos cuesta hacer determinadas cosas, pero también de los políticos. Fíjate, dice Sider Alcat, me cuesta mucho empatizar con un político porque veo que lo único que les preocupa a la mayoría es el beneficio personal y no la ciudadanía, ¿no? Y creo que eso también influye un poco en lo que dices tú de esa desconexión entre los dos ámbitos y que nos cueste tanto intentar. Casi te diría que es como hacerles partícipes, ¿no? Es como decir, yo tengo soluciones para este tema y voy a hacer a la política partícipe para que se incluya. También me parece muy interesante que de alguna manera estamos viendo como maneras en las que la ciudadanía, sin meterse en política, puede meterse en cómo mejorar el país, Europa, en fin, las decisiones que se toman con respecto a su vida en el día a día. Hay gente diciendo de todo en el chat, ya os lo digo. La implicación es muy importante, no se trata solamente de votar, hay que estar constantemente encima de la gente que representa al pueblo y las instituciones, porque si no pasa lo que pasa, ¿no? Es como que cerramos la puerta y dejamos que hagan lo que quieran y no influenciamos nada. Quería preguntaros una cosa más que me parece que es que hay, o sea, no hay otra manera de hacerla. Si hay alguien que está en el chat con esas ideas que hemos ido viendo que surgen, que quiere empezar a organizarse con otros ciudadanos, ¿qué tiene que hacer? Le voy a dar primero la palabra a Alberto y luego a Vivian, que estoy segura que también tiene ya, sobre todo para la gente más joven, algunas iniciativas en marcha que pueden ayudar a saber hacia dónde hay que ir. Alberto. Yo creo que la primera pregunta que tienes que hacerte después que has tenido una idea es, ¿estoy dispuesto de ser pesado y de trabajar en este tema? Y es una pregunta muy importante que siempre hago, porque al final tienes realmente que tomártelo en serio. Y si tú contestas que sí, que estás dispuesto a sacrificar algo para avanzar este tema, tienes que montar tu buena lobby. Y tu buena lobby es algo que vas a crear con otras personas utilizando, por ejemplo, la herramienta que he compartido, que es muy abierta, la puedes interpretar de otra manera, la puedes cambiar un poquito más. Y muy importante, tener la humildad de pedir ayuda. Es decir, habrá expertos en la sociedad, profesionales, pueden ser abogados, pueden ser profesores, pueden ser colegas, que tienen una expertise y tienes que pedir ayuda. Y mucha gente, y es el modelo de funcionamiento del Good Lobby, trabaja pro bono, es decir, trabaja gratis para ti, porque comparte tu necesidad. Entonces, planéate, tómatelo en serio y pides ayuda. Planear, tomar en serio y pedir ayuda. Antes de preguntarte, que además creo que nos vas a hablar, Vivian, sobre una beca que habéis sacado precisamente para esto, quiero compartir esta página de una encuesta que habéis hecho a más de 13.500 jóvenes y que habéis entregado al Congreso de los Diputados, porque hay algunos resultados que no me sorprenden especialmente. La estáis viendo ahora ahí, que como voy con una pantalla me pierdo, ahí la tenemos. Bueno, cuéntanos un poco cómo han sido los resultados de esta encuesta y ahora te pregunto por un dato en concreto que me ha llamado la atención. Vale, creo que es muy interesante que saquemos esto, ¿no? Porque a veces también pensamos que para influenciar en la toma de decisiones tenemos que ir directamente al político, pero creo que influenciar la opinión pública en general es un instrumento muy importante. Claro que no siempre es fácil hacerlo, es decir, meter cosas en la agenda pública es muy difícil y se tiene que tener apoyo de medios de comunicación y de otras instituciones, pero bueno, en este caso, junto a Playground, con Ashoka y con otras organizaciones, encuestamos a 13.000 jóvenes preguntándoles qué dificultades veían y también
pidiéndoles que nos dieran sus soluciones, cómo creían que se podía mejorar. Entonces generamos un programa de futuro que hemos presentado al Congreso de los Diputados, y yo creo que lo mejor que ha tenido este programa de futuro ha sido precisamente eso, no que realmente vayamos a influenciar directamente ahora mismo la toma de decisiones, sino el hecho de que hemos puesto sobre la mesa que los jóvenes tenemos que estar en la toma de decisiones en España, y eso es algo que se está empezando a visibilizar más. Eso me parece importante, y hay un dato que me sorprendía, que es lo poco importante o lo poco que le preocupa a los jóvenes la educación, la verdad. Me parece un dato muy menor para lo que yo creo que a mí me importaba cuando era más joven y lo que me importa ahora, por supuesto, pero no sé si hay alguna teoría de por qué esto es así, o porque hay otras preocupaciones que son mucho más grandes, entiendo. Vale, o sea, hemos encuestado a jóvenes, o sea, el grosso de los jóvenes que han participado tienen más de 18 años, ¿no? Entonces, sí que la educación puede ser una preocupación, pero yo creo que cuando estás en los 20, lo que te preocupa realmente es meterte en el mercado laboral. Entonces, nos han dicho tanto que estudiando íbamos a llegar al mercado laboral y no vemos que podamos llegar, pues quizás no nos preocupa tanto el hecho de ir a la universidad en sí o de tener esas ayudas educativas, sino que luego la coyuntura económica nos acompañe, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto. Sí, mira, este dato también es muy significativo, ¿no? Esa idea de que el 93% de los encuestados piensa que el planteamiento del sistema educativo no responde a las necesidades de futuro que tienen también que ver, ¿no?, con integrarse en el mercado laboral. ¿Vosotros creéis que falta un poco en la educación en España esa idea de hay que empoderarse y participar más en política? Os voy a contar una historia personal porque creo que lo ilustra un poco. Yo estudié una parte de mis años mozos de mi infancia en Estados Unidos, y recuerdo que una de las cosas que hacíamos en Estados Unidos, pues debíamos de estar a lo mejor en sexto de primaria, o sea, teníamos 12, 13 años, éramos bastante pequeños, era encontrar un problema en nuestra ciudad y mandarle una carta al ayuntamiento. Y eso en España, a mí al menos, nunca se me ha planteado hacerlo en el cole. No sé el resto de la gente que estáis aquí en el chat si alguna vez eso lo habéis vivido en el colegio, pero no se enfoca la educación por ahí, ¿no? No se enfoca la educación en la participación activa. No. O sea, tenemos una educación completamente pasiva que no fomenta nada la creatividad ni fomenta nada el ser proactivo. Luego te piden que seas proactivo para entrar en el mercado laboral, pero no te enseñan a hacerlo ni te dan la oportunidad. Es más, yo creo que si planteáramos una de estas cosas, o sea, lo que dices, se nos podría tachar un poco como de los rebeldes de la clase, ¿no? Y no verse como una actitud positiva de ciudadanía activa. Voy a frenar aquí un momento porque está preguntando Galian V. Gente, me acaba de llegar un enlace a un directo de una estafa multinivel. ¿Dónde lo denuncio? En timo@maldita.es, Galian. Lo denuncias, que es donde denunciamos este tipo de cosas para que el equipo de Maldito Bulo se ponga a trabajar. Es que en este chat se nos mezclan conversaciones, es inevitable. Te iba a preguntar, Alberto, ¿existe en algún país europeo que se haga este tipo de cosas? O sea, ¿en algún país europeo en la educación hay algo dedicado a cómo intervenir en la política, cómo formar parte activa de hacia dónde va el futuro y hacia dónde puedes elaborar cambios como ciudadano? España no es una excepción. Desafortunadamente, la mayoría de los países europeos sufre el mismo problema, es decir, la educación a la participación activa no es muy común. Yo creo que en algunas culturas políticas, como en algunos países nórdicos, es algo que sigue siendo impartido, pero ahí también se está perdiendo. Yo creo que la educación sigue siendo una herramienta para buscar trabajo. Es así que la gente ve la educación hoy día y creo que ahí está el problema. Cuando la educación es algo que está relacionado a un resultado muy concreto, en lugar que a ser ciudadano, en lugar que ser consumidor o ser un profesional o ser un empleado, tenemos un problema gordo. Y esa es una transformación sistémica. Hay mucha gente, muchos innovadores sociales que trabajan en tema de educación, pero ahí también tenemos que cambiar la política pública, tenemos que cambiar el currículo, tenemos que cambiar lo que efectivamente se comparte, se estudia en la escuela, y ahí tenemos que trabajar todos, porque creo que esto es un punto que tenemos en común. Yo también me quedé muy sorprendido de ver que la educación no es algo que la gente quiere o se espera del sistema, porque al final significa que estamos privatizando también la educación.
lo que pasa mucho en España y que lo que me asusta comparado a otros países europeos, donde hay una cantidad de escuelas privadas de cualquier tipología, ya con niños pequeños, y hay verdaderamente un divario muy fuerte. Por ejemplo, en el país que conozco mejor, que es Italia, donde es mi origen, las escuelas privadas siguen siendo muy pocas y son malas, no son las mejores escuelas. En España tengo a veces la impresión que para ir a una buena escuela tienes que pagar. Y eso me asusta. Es Hay un de modelo todo, hay de todo. Hay colegios públicos muy buenos, afortunadamente, y profesores, sobre todo de la educación pública, que valen muchísimo. Mira, fíjate, hay gente que va apuntando teorías, yo las dejo aquí, cada uno que diga. Blackbird decía, bueno, es que la educación claramente no es igual de importante para todo el mundo, pero él a los 18 años o ella no tenía suficiente criterio como para saber lo que era importante. Yo no sé si es criterio, simplemente es que tenemos a veces a determinadas edades otras prioridades más acuciantes, como poder irnos de casa o tener un trabajo cuando terminamos los estudios. Dice Wololo que a él, tanto como para enviar una carta no, pero sí buscar un problema e intentar resolverlo a menor escala, sí que lo hacían en su cole. Pues qué suerte, porque ya te digo yo que eso a mí personalmente no me ha pasado, pero me alegra saber que ahí fuera ocurre, la verdad. No sé si hay algún problema o alguna puerta a la que hayáis intentado acudir para intentar cambiar, porque está muy bien contar historias de éxito y de cómo efectivamente los ciudadanos se pueden empoderar y cambiar el mundo, pero las historias de fracaso yo creo que también es importante contarlas para ser conscientes de que a veces hay muros que por ahora son infranqueables y sospecho que el mensaje será hay que seguir intentándolo y hay que ser muy pesado, pero si me podéis contar un caso cada uno de algo que intentasteis hacer o que intentasteis cambiar y cuando llegasteis ahí, pues no pudo ser, al menos en ese momento. Pues hablando Empezamos de muros, contigo. ¿puedo empezar? Venga. Hablando de muros reales, ¿no? O sea, creo que el tema de la migración es algo que por mucho que zarandeamos, no se abren puertas. Y muy concretamente en Lepe hay unos jornaleros que son los que trabajan toda la fruta que nos llega a España y que cada año, bueno, ellos viven en chabolas porque nadie les quiere alquilar pisos y no hay vivienda pública, no hay vivienda pública ni intermediación por parte de las autoridades y cada año se esqueman las chabolas, pierden todas sus cosas, hay heridos y cada año se intenta hacer incidencia para que las autoridades locales y regionales tomen partida. Ha llegado a venir el relator de la ONU, los movimientos antirracistas, los movimientos por los derechos de las personas migrantes, hay miles de personas volcadas en cambiar eso y sigue sin moverse un dedo. Entonces esto está siendo un fracaso, no es un fracaso, pero está siendo muy duro, sobre todo para los que lo están viviendo. No sé, Alberto. Y de hecho, de manera recurrente salen reportajes en prensa, nos enfadamos mucho y hacemos muchos aspavientos y sin embargo vuelves 6 meses después y efectivamente siguen viviendo en esas chabolas sin asistencia, con problemas a veces sanitarios incluso. Sí. Me parece, fíjate, me lo voy a apuntar, Vivian, para encargarle a Charlie, que los que están aquí en el chat de la Twitchería le conocen bien, a que un día de un martes o un jueves de estos que dedicamos a hacer Twitcherías sobre temas que nos parecen importantes, que nos parecen interesantes y que queremos aprender más, a ver si le dedicamos un hueco y también, sobre todo, intentamos entender por qué no cambia nada a pesar de que pues eso, que de repente llegue un defensor del pueblo y diga que esto es inhumano y es invivible y no puede ser, y sin embargo, ahí está, vamos a cambiar de defensor del pueblo, pero el problema solucionado no está. Alberto, una historia de fracaso. Muchos fracasos, algunos sigo luchando, otros los he dejado y volveré en mi vida, pero creo que el fracaso más importante ha sido cuando hace unos años hemos intentado prohibir la publicidad del alcohol. ¿Por qué hay un problema con la publicidad del alcohol? Porque el alcohol seguirá en nuestra sociedad siempre, pero la publicidad del alcohol fomenta el consumo y lo normaliza. ¿Cuál es el problema del alcohol? El alcohol no es simplemente vidas perdidas, pero también es violencia doméstica, son accidentes de carretera, es una sociedad que acepta el abuso de manera constante. Esto es un tema muy delicado. Es un tema donde la sociedad no está dispuesta a hacer algo, los políticos no siguen. Y demuestra exactamente lo que decía Viviana antes. Es decir, si la norma social, lo que la gente se espera, no cambia, es muy complicado cambiar la política. Y ahí la verdad que hemos perdido muchísimo. Es decir, no hemos conseguido hacer ningún avance
la industria del alcohol es súper potente porque se apoya sobre la aceptación social. El hecho que la gente, sobre todo los jóvenes, siempre viven más, quieren beber más jóvenes y no hay posibilidad de entrar ahí. Y la gente te dice, eres un moralista. No soy un moralista, no quiero vetar el alcohol. El alcohol seguimos viviéndolo, es parte de nuestra cultura. El problema es que estamos haciendo la publicidad de manera constante. En España está de los lados. Donde mis niñas juegan al fútbol y juegan al deporte, está todo tapizado por publicidad de cerveza y de alcohol. Me parece inaceptable. Te vas en el monte, es lo mismo. ¿Cómo es posible combinar el deporte con el alcohol? Eso se tiene que prohibir porque, otra vez, estamos normalizando algo que tendría que ser denormalizado. Lo hemos conseguido con el tabaco, no lo conseguimos hacer con el alcohol. Tienes toda la razón y además es verdad que tiene mucho que ver con la aceptación social que tiene, ¿no? Al final ha habido pocas cosas en las que la política o la legislación ha ido por delante de la aceptación social. Yo recuerdo ahora mismo una en nuestro país que es la ley de matrimonio homosexual. Creo que es la única ley que fue por delante de en qué punto estaba la sociedad en ese momento, y si no es muy difícil, volvemos un poco a la historia de antes, ¿no? Porque al final tienen que revalidar el voto los políticos y eso tiene limitaciones, y lo que decías tú, que está el lobby ciudadano y el lobby bueno intentando apretar por ahí, y lobbies muy poderosos que llevan muchos años haciendo esto y tienen mucho dinero además para poder influenciar decisiones y dedicar recursos a influenciar esa opinión en concreto, que es mucho más complicado. Vamos a ir cerrando, nos quedan 4 minutos. Tengo una última pregunta. Estos son los fracasos, que entiendo que también son historias en las que revisitáis de manera recurrente. Alberto, tú lo has dicho con el alcohol, que es una batalla a la que vas volviendo, intentando enfocarla desde otro ámbito. ¿Dónde creéis que estamos en 5 y en 10 años? En esto de los ciudadanos empoderados haciendo política y haciendo incidencia. Pues le doy. Creo que vamos a sorprendernos con los jóvenes que suben. O sea, estoy viendo una nueva generación que al estar influenciados por Greta Thunberg están haciendo muchísima más incidencia, y creo que eso lo vamos a notar. Creo que en 5 años no vamos a ver mucho cambio. No, o sea, y en 10 años tampoco vamos a ver un cambio monumental a nivel estructural, porque al final somos muchos, ¿no? O sea, y tiene que movilizarse mucha gente, pero creo que las generaciones que están suben con mucha más fuerza para hacer incidencia y con muchas más ganas y herramientas para hacerlo. Tengo que decirte, Vivian, que en 10 años este país ha cambiado tela, ¿eh? También en cómo se hace la política, o sea que en 10 años pueden pasar muchas cosas. Alberto. Soy optimista también, como Vivian. Yo creo que es un momento de grandísimas transformaciones, ¿no? Al final nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer algo para proteger el planeta. Vemos que los políticos no están haciendo mucho por eso. Vemos que hay muchas lobbies para retrasar. Ayer ha salido que Arabia Saudita y Japón y otros países están haciendo lobbying contra el cambio climático, es decir, una acción para luchar contra el cambio climático. Todo esto está asustando a muchas personas. Creo también que los jóvenes son mucho más sensibles a estos temas y a la necesidad de hacer incidencia para al final ayudar o sustituir los políticos. Hay mucha democracia innovativa, es decir, hay muchas innovaciones democráticas. Por ejemplo, ahora se está experimentando mucho de hacer asambleas ciudadanas, donde los ciudadanos que están tirados a sortes se reúnen para dar consejos a los políticos. Y los políticos están creando estos espacios. Y me parece algo de excepcional. Y los están creando porque se lo creen, no porque estén creando espacios de PR, entre comillas, ¿no? Alguien se lo creen y son auténticos, y otros lo hacen por razones cosméticas para mostrar que son participativos. Entonces tenemos que estar un poco despiertos y... Hay que estar alerta, sí. Pero hay asambleas ciudadanas, también a nivel europeo está habiendo una gran asamblea ciudadana, que creo que estaría muy guay animar a toda la gente que nos esté viendo a participar en la Conferencia por el Futuro de Europa, donde podéis dar vuestras opiniones sobre cómo tendría que avanzar la Unión. Y ya que tenemos esta oportunidad, digo, bueno, si conseguimos que más gente participe. Claro. Conferencia por el Futuro de Europa se llama. Esto lo buscan en Google y lo encuentran, y pueden participar en esta historia. Sí. Fíjate que todavía hay... Tienes que googlear Futuro de Europa y te sale una página y puedes compartir tus ideas. Muy potente.
Fenomenal, pues ya lo habéis oído, hay aquí más de 170 personas escuchándonos que si quieren influenciar el futuro de Europa pueden ir. Le voy a pedir a mis compañeros de Maldita que empiecen a hacer la raid, porque como yo soy la novata del Twitch, ya lo sabéis, no sé cómo se hace la raid, y viendo los problemas que hemos tenido otros días de la hago, no la hago, la hago, no la hago, os voy a pedir que la empecéis a hacer. Voy a despedir, si os queréis quedar por aquí, mira, nos ha puesto alguien que ha estado muy rápido, futureeurope.eu ahí en el chat para que podáis entrar. Muchísimas gracias Alberto, Alemano y Viviano Go por estar con nosotros hoy. Ha sido un placer charlar con vosotros. Yo he aprendido un montón de cosas. Se va la gente con muchísimas ideas para empoderarse e intentar influir en las decisiones que se toman sobre su vida en el día a día y a ver si nos sentimos un poco más escuchados que hasta ahora. Quiero contaros antes, mientras va marchando la raid, que veo que me va a pillar, que estas charlas las hacemos con Ashoka, con Acumen y con Unlimited en esa iniciativa para llevar el cambio a más lugares y la teoría del cambio a más lugares y que la gente se empodere para intentar influir en aquellas cosas que le preocupan. Las vamos a hacer cada viernes, así que el viernes que viene, sorpresa, nuevos invitados y recordad que el lunes hay Twitchería de la maldita ciencia. No sé si es el lunes o el martes cuando se habla sobre la caca, pero ya os digo que ese tema tiene para rato. Muchísimas gracias, Vivian y Alberto, por estar con nosotros. Gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Pues nada, chicos, nos vemos en la siguiente. Yo ya sabéis que soy la ultra novata en esta historia, pero que estoy más que encantada de estar con vosotros y que hablemos de cosas. Vamos a hacerle una raid, no sé ni a quién, pero ya sabéis que cuando se llega a una raid, lo que se grita que es, ha fallado la raid, no me digas esto, Graneloc. Bueno, en realidad puedo seguir aquí hablando, me puedo comer una galleta imitando a Charlie de estas que nos ha traído Vivian. Acordaros que cuando lleguéis al lugar al que va la raid, ¿qué hay que decir? Que no te la cuelen, no os quedéis ahí callaos. Me voy a ir abriendo una galleta, me entra un poco de gusa después de esta charla.